Pablo cruzaba en barcos pequeños. Por eso dice que en una de esas se llegó a romper el barco. Y uno, si nos pasara esto, ¿a cuántos se les ha descompuesto el carro? O que no encontró taxi por ir a un evento de la iglesia. ¿Alguna vez le pasó algo así? Y termina enojado. Ay, ¿para qué fui? Mejor ni hubiéramos ido. Mira, se ponchó la llanta. Mira, ya no encontramos taxi. Mira, ya, y empezamos a tener la queja. Dice que el Espíritu de Dios va de un lado a otro, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo que es nacido del Espíritu. Hermano, a veces tienes que hacer cosas diferentes. Y a veces uno dice, ay no, yo no. A la vigilia no, yo no voy, porque Dios sabe que está muy cansado. ¿Ay qué? Todos estamos muy cansados. El viernes para nosotros es trágico, no sé para alguien más, pero hay tráfico desde las 11 de la mañana. ¿Sí o no? La mexiquense no se diga, es una cosa terrorífica. La entrada a Tepoztlán es algo terrorífico. De la Vic para acá nos hacemos 1 hora. Hermanos, todos lo vivimos en México, vivimos en una ciudad con mucho tráfico. Una de dos, oramos para que ya nadie tenga carro, ¿o qué? ¿Verdad que no? Tenemos que ser precavidos. ¿Para qué voy? No, yo estoy muy cansada. Ahorita te voy a decir, cuando tú tienes esos pensamientos es porque no has crecido. Porque un bebé es como el bebé, ahorita tenemos a Itiel aquí. Él se esfuerza, su único esfuerzo es comer, pero depende de sus papás. Depende, pero uno que ya es adulto, le enseñamos, sería algo anormal que yo tuviera aquí a Gamaliel en mis brazos, más yo ni pudiera traerlo. Está grandote, con una mamila, con un pañal sería algo imposible. Y él me va a decir, no mamá, yo no quiero caminar, no mamá, yo no puedo hacer esto. Aunque no puedas, vamos, lo hacemos, andar, ¿no? Por ejemplo, cuentan las águilas que cuando ellos ven que los hijos ya están listos para volar, llega el macho y los avienta, ¡pum!, y vuelan. Y ahí se va a ver el que no pudo vivir, de todas formas lo avienta y muere. Y muere porque no aprendió a volar. Y lo avienta de todas maneras y muere. ¿Por qué? Porque el proceso de la vida es seguir creciendo. Quiero que vayas conmigo a hablar de un crecimiento. Una de las cosas que Dios nos da para ver ese crecimiento espiritual, cómo sé que voy creciendo, cómo sé que voy bien, cómo sé que tengo esa estatura, que Pablo nos habla de que debemos de tener una estatura, un nivel, y nos habla primeramente que nos dio autoridad, ya lo vimos, que nos dio autoridad de ser ¿qué? Hijos, nacidos del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo vas a hacer tú en tu carne, sino la vas a hacer en la guianza de ¿quién? Del Espíritu Santo. Amén. Vamos, también nos va a dar crecimiento, y en ese crecimiento nos va a dar algo que se llama actitud, y nos va a dar transformación, avance y servicio. Hermano, deja esa cultura, esa escuela vieja de decir, es que yo no lo hago porque yo no, ¿y tú cómo sabes? ¿Cuántos de ustedes saben quiénes son los que tienen célula aquí? No lo sabes. Los que tenemos que trasladarnos, de movernos de un lugar a otro. Y a veces nos hemos quedado estancados por el tiempo de lluvia, nos quedamos estancados en algún lugar. ¿Cuántos de ustedes saben las cosas que pasamos por predicar el Evangelio? En Juan 3:8 dice que todo es aquel que es nacido del Espíritu, hermano. Los que viven en la carne siempre van a ver las cosas de la carne. Ay, es que no me habla. Ay, es que no me saludó. Ay, es que ¿sabe? Eso ya no, va a llegar un tiempo en que no va a servir en el reino de los cielos. Pasado un tiempo eso no sirve, hermano.
¿Cuántos de ustedes tienen un hijo de 40 años? Lo aman. Sé que lo aman. Pero ¿no es cansado que tú lo sigas manteniendo? ¿No sería cansado? 40 años sentado, viendo, jugando en el Xbox, mamá tráeme la sopa, mamá préndeme el agua para bañar. ¿No sería cansado? ¿Lo amamos? Sí, pero es algo que ya no nos va a servir porque yo cada día envejezco y ya no voy a poder aguantar a un hijo de 40 años. ¿Estamos entendiendo eso? Lo mismo pasa espiritualmente. Pasado un tiempo, tú mismo te vas añejando, te vas echando a perder. Siguiente. Quiero que vayas conmigo a Lucas 10:19. ¿Sabes, hermano? Tú ya no tienes que estar viviendo por la calle de la amargura, ni del dolor, ni de, ay, todo a mí me pasa. Esa es una mentira de tu carne porque no quieres salir de tu confort. Porque dice aquí que he aquí que os doy potestad de hollar ¿qué? Los problemas están bajo nuestros pies, dice, de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza ¿de quién? Del enemigo. ¿Por qué no viniste a la vigilia? Es que me da miedo. Hermanos, vinieron hermanos que viven ¿de dónde viene usted, hermana? De Santa Cruz, pero ella vive de Santa Cruz del Monte hasta la orilla. Y nosotros decimos, hermana, ¿y hasta acá vive? Sí, ¿y cómo le hace? Me vengo caminando. Y yo decía, no, mejor esta hermana ya no hay que decir que venga porque está muy lejos. No, ella sabe quién es su padre. ¿Mandé? Vinieron de Coyote. Y decía, ¿cómo se van a ir? No se preocupe, nosotros ya tenemos. Digo, órale, Señor, guárdalos y bendícelos. Vivimos confiados en la autoridad de Dios. Hermano, ¿por qué no viene a la reunión? Es que pusieron los ventiladores. Dice el Señor que nos va a librar del día del sol y de la luna. Todos estamos expuestos. Sí, hermanos, todos. El día de hoy con tantas enfermedades, todos estamos expuestos, pero somos hijos y nos ha dado ¿qué? ¿Qué ves en esa imagen? La palabra de Dios dice que Él nos ha dado espadas para vencer ¿a qué? A los problemas, al diablo. Cristo ya lo venció y nosotros tan solo le decimos, quítate y hazte a un lado. Fíjense, en estos días yo veía al pastor que él ha estado delicado, pero eso no le impedía orar por la gente, eso no le impedía ir a su célula. Yo le decía, quédate, y él me decía, no, tengo que ir. Yo tengo que estar ahí porque eso a mí me da fuerza, eso a mí me da fe. Y yo dice, si me quedo aquí, ni se me quita el malestar y me deprimo. Dice, yo tengo que ir. Y yo le dice, ¿estás seguro? Dice, sí. Llegaba a la célula y pareciera que no tenía nada. Salía de la célula y yo lo veía decaído. Digo, a ti te voy a poner a predicar las 24 horas, le digo. Porque él ha aprendido que mayor es su Dios. ¿Y cuántos de ustedes han dejado de venir porque le duele la pestaña? Hermano, ponte de pie. Agarra tu espada. Agarra tu espada. Enséñate a agarrar tu espada. Sácala de aquí. Y ahora sí, el Señor me ha dado a poder de autoridad. Ahora vas a agarrar esa espada y vas a cortarle la cabeza a ese problema. ¿Cuál es el problema que te está limitando? ¿Cuál es? No sé cuál sea. Pero mencióname un problema. ¿Cuál sea ese problema? ¿Salud? ¿Economía? ¿Miedo? ¿Angustia? ¿Problemas familiares? ¿Enfermedad? ¿Listo? ¿Está listo para agarrar su espada? Bueno, yo no sé cómo ustedes se paren para agarrar una espada, pero tienes que estar fuerte. Vamos, la agarramos
Y vamos a cortarla. En el nombre de Jesús le corto la cabeza a esos problemas que me impedían buscar del Señor. Tomo la autoridad que Cristo me ha dado y yo camino en la libertad que Cristo Jesús me ha dado. Amén y amén. Toma tu lugar. Pero mira, ahí viene el primer nivel. Ya, sabes usar una espada, sabes cortar cabezas. Pero Jesús nos enseñaba algo, dice, no solamente te admires de eso. ¿Cuál es lo más importante que Jesús quiere? Quiero que vayas conmigo al libro de Lucas, ¿lo podemos hacer? Ve conmigo al libro de Lucas, al capítulo 10. Y dice el Señor, te he dado autoridad para degollar a serpientes y escorpiones, pero preocúpate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Sabes? A muchos creen, muchos han creído esto. Si yo confieso a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, soy totalmente salvo. Eso no es cierto. Tú tienes que vivir bajo la autoridad. Veíamos al principio que somos hijos, por lo tanto, ¿cómo debe de ser un hijo de Dios? Bien portado. ¿Qué pasa cuando un hijo es rebelde? Dijimos, hijo, ¿te sujetas o te vas, no? Aunque lo sigamos amando. Dice aquí, en el versículo 20 lo podemos ver, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocíjate de que vuestro nombre está escrito en los cielos. Hermano, el día de hoy yo he escuchado familias divorciarse por el evangelio, porque uno quiere seguir a Jesús, el otro no. Hemos tenido varios testimonios, yo no sé qué es lo que pase, pero la mujer es la que ya no quiere seguir a Jesús. Es que tú te la pasas en la iglesia, es que tú esto. Conocí un pastor donde él me decía, nos casamos por la iglesia cristiana, vivimos una vida bien. Un día ella me dijo, ¿sabes qué? Yo me voy. Me dejó con mis hijos. Yo seguí mi pastorado. Él es uno de los grandes pastores en Argentina el día de hoy. Es profeta de nuestro ministerio. Y yo le decía, ¿y luego qué pasó? Si yo decidí no casarme, vivir para el Señor, si ella me dejó por causa del Señor, el Señor me proveerá y el Señor me suplirá. Y el Señor lo ha bendecido tanto. Y tuvo que pagar un precio, a lo mejor sí, pero fue decisión de su esposa. Dice, y me duele verla como ella vive. Me duele verla porque fue la decisión de ella. ¿Pudo el hombre haber dejado al Señor Jesús? Sí. Pero él supo que su mejor recompensa estaba al lado de ¿quién? De Jesús. Y eso me indica que estamos en los últimos tiempos, hermanos. En los últimos tiempos estamos viviendo tragedias, un cáncer social tremendo, cosas, hermanos, de verdad, oigo enfermedades que hablan, y yo digo, ¿y eso qué es? Y hablan de tantas cosas que digo, Dios mío, yo no pensé que existieran esas enfermedades. Enfermedades que tú dices que si a tu hijo le llega alguna vitamina, el niño se puede morir. ¿Ustedes sabían de esas enfermedades? Y uno dice, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque el pueblo mexicano, el pueblo humano, prefiere su pecado. ¿Tú crees que tu pecado no te va a cobrar factura, hermano? Te va a cobrar factura. Tarde o temprano va a cobrar factura. Aunque muchos digan, ay, no me importa, esa es mi vida. Sí, pero no vengas mañana chillando a que uno ore por ti. Y dicen, sí, no voy a ir porque ya me lo advirtieron. Y no hacen nada. Jesús lo que quiere es que vivas como hijo bajo su autoridad y que también camines sabiendo que tu nombre está escrito ¿en dónde? En el libro de la vida. Amén. Siguiente. También nos da el Señor, cuando sabemos que vamos creciendo, esas son las primeras características. ¿Qué nos da Dios? Autoridad.
pero saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Efesios 5, 18, 19. ¿Qué ve usted en esa imagen? Etapas. Vuelvo a preguntarte, ¿qué pasaría si tú te quedaras en la primera etapa? ¿Sería normal? Pero ¿cuántos muchos se quedaron ahí, siendo bebés delicados? Ay, es que yo soy bien, ¿cómo me dijo una persona? Yo soy bien sentida. No, hombre, le digo, no, pues no sé cómo le vayas a hacer allá en el infierno, porque no creo que te reciban con rosas. Porque Pablo decía algo: si nosotros con trabajo nos salvamos, cuanto más el impío dejará. ¿Y por qué? Yo le decía, pero ¿cuál fue tu molestia de dejar de venir a la iglesia? Es que tú subiste una foto comiendo una rosca. Ahora no puedo subir, no puedo dejar de comer una rosca. Digo, ¿y cuál fue el problema? Pues que ustedes también comen rosca. Digo, ¿y en dónde dice que no puedo comer rosca? Y dejó de venir, y por una rosca perdió su salvación, hermanos. Pero cuando ustedes dirán, ay, no, eso no es una tontería, ¿por cuántas cosas has dejado de buscar al Señor? Porque tu esposo te lo prohibió. Yo he tenido mujeres aquí que me han dicho, pastora, mi esposo me corre de la casa por venir a buscar a Jesús. Digo, ¿y qué le dijiste? Que no importaba, que yo iba a seguir al Señor Jesús. Y luego, ese día él me dijo, sí, te vas a ir, pero te quitas la ropa. Y ella dijo, está bien, me la voy a quitar. Y él dijo, pues quítatela. Y que ella, cuando se le iba a empezar a quitar, pero que dice, yo estaba orando, yo le decía, Padre, que yo no sea avergonzada en esta hora. Yo te pido que me respaldes, porque este hombre sí me va a quitar la ropa y me va a sacar hacia la calle. Ella tenía miedo de eso, pero no quería pelear. Y cuando ella se iba quitando la ropa, ¿qué le dijo? Dice, perdóname. Todo esto yo lo hice porque a mí me daba coraje verte feliz a ti. Y él le dijo, perdóname, ayúdame, y quiero seguir a tu Dios. Y su matrimonio que iba caminando en el Señor. Pasamos por cosas, hermano, porque vamos a crecer. Yo siempre he dicho algo: cada vez que me viene algo es porque algo bueno hay del otro lado. Jesús nos da una referencia que les dijo a los discípulos, suban al barco. Nunca les dijo qué les iba a acontecer. Vino una marea fuerte y después, ¿qué pasó? Dice que Jesús vino, le ordenó que parara y vino una gran bonanza, una paz. Después de una tragedia, hermano, ¿qué viene? La paz. Vamos a crecer. Quiero que vayas conmigo al libro de Efesios. Hermano, no tengas miedo de crecer. Mi hija me decía en estos días, mamá, yo ya no quiero ser adulto. Le digo, ¿por qué? Son muchas responsabilidades, son compromisos. Dice, antes era mejor porque tú todo me hacías, tú todo, y ahora tú quieres que yo haga esto, quieres que yo me atienda, quieres que yo me lave. Digo, claro, hija, porque vas a entrar a una etapa de adultez donde tú tienes que ser responsable, donde tú tienes que ver por ti. Y ella decía, eso no me gusta. Digo, no te gusta, pero tienes que hacerlo. Díganme, no me gusta, pero tengo que aprender. ¿A cuánto nos gusta ser adultos? El día viernes estábamos aquí unos y decíamos, de haber sabido yo no me hubiera casado. Digo, de todas formas nos iban a mandar a lavar trastes y a hacer de comer, ¿no? Y dice uno, yo ya hoy no quería ir a trabajar, pero tengo que ir a trabajar. Es cierto, tenemos que hacer cosas. ¿Cuál es el problema hoy de los matrimonios? Que las Barbies no quieren hacer nada. Inútiles, le digo, porque esos son inútiles, no saben hacer nada. Es que mi esposo no me da gasto, es que mi esposo no hace esto.
Y yo les digo, ¿y cómo creen que vivían nuestras mujeres de antes? Nosotros venimos de un origen donde somos fuertes y los hombres somos fuertes. Si complementamos, seremos un excelente matrimonio. ¿Sí o no? Claro. Te cases o no te cases. Yo le digo a mi hija, te cases o no te cases, tienes que enseñarte a hacer tus cosas. Claro. ¿Qué dice Efesios 5:18? ¿Qué dice? Con vino en lo cual no hay disolución, antes bien ser llenos de ¿quién? El Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando en ti hay madurez, hermano, hay un reconocimiento siempre. Gracias, Señor, por el inicio de día. Gracias, Padre, porque terminé mis labores. Trabajas sin carga, trabajas con gozo, trabajas esperando que el día es grande, el día es favorable. A veces me dice mi hija, ¿estás cansada? Estoy cansada pero contenta. ¿Por qué? Porque concluimos una semana bien, le digo. Estamos bien. Tenemos vida, tenemos salud. Digo, te veo a ti, digo, esa es mi alegría. Eso es estar bien, hermano. Eso es ser agradecido. Le digo, hicimos una visita, escuchamos un milagro, hemos visto una respuesta, hemos visto esto. Dice, sí es cierto. Y mi hija me platicaba. Dice, mamá, tengo una compañera, ella me decía, dice, ¿los adolescentes también se pueden enfermar? Le digo, ¿de diabetes? Le digo, sí, digo, hasta incluso niños. Dice, tengo una compañera que tiene diabetes. Le digo, es ahí donde debemos de valorar la vida, hija. Dice, sí, dice, ella solita se inyecta porque se siente mal y se tiene que inyectar. Le digo, qué tremendo, ¿no? Y ella dice, ay, no, sí, mamá, dice, estoy aprendiendo eso que tú me dices, que debo de valorar la vida, que debo de valorar la salud, digo, ahora me entiendes por qué te enseño varias cosas, porque la vida solamente se vive una sola vez. Y Dios te mandó aquí para aprender de todo, le digo, aprender de todo. Así que usted, hermano, no se limite que porque tiene 60 años, está en una buena edad de seguir aprendiendo. Porque nosotros dejamos de crecer y de aprender el día que partimos. Viva la vida, sea un líder en su familia, sea un líder de su propia vida. Nunca deje de decir no puedo, no esto. Siguiente. No, ahí mismo 19, 20, ¿lo terminamos de leer? ¿Sí? Dice que no nos embriaguemos con el vino, o sea, no busques una solución inmediata, busca la solución en el Espíritu. Dale favor al Señor a tu vida. Siguiente. Estamos aprendiendo cómo es que uno crece, cómo es que el cristiano crece. Dice, el crecimiento espiritual se basa en un conocimiento de experiencias de la gracia de Dios. Fíjense. Te platico, en estos días que mi esposo se puso muy grave, la primera semana, pues yo seguía con mis actividades y llevaba a mis hijos a la escuela y de repente vi a unos hombres así haciendo como cosas malas y de repente vino una vocecita y esa voz fue del diablo y me dijo, ¿no envidias la salud de ellos para tu esposo? Y empecé a decir, Señor, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Nosotros somos tus hijos y no tenemos que envidiar nada de los impíos. Tú tomas la situación, tú estás haciendo la obra en la vida de mi esposo. ¿Qué quería hacer el diablo ahí? Que yo renegara de Dios y decir, ¿por qué ellos sí tienen y yo no? ¿Qué te busco? Dije, ese lamento fue hace años cuando era una pequeña. Digo, pero hoy, Señor, yo te alabo y te glorifico. Digo, Señor, yo no tengo que envidiar nada a nadie porque tú me lo has dado todo. Eso se llama madurez, crecimiento. ¿Por qué? Porque bajo las experiencias que tú vas teniendo,
Reconocí luego esa voz, dije, esa voz es del diablo, no es de Dios. Aprendes a conocer la voz del Espíritu Santo. Siguiente, decimos, vamos a leer 2 de Pedro 3:18. Dice, antes bien, crecer ¿en qué? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él que sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermano, cuando tú estás en un problema, saca tu espada y le cortas la cabeza al diablo. 2, cantas himnos de alabanza, porque en ti hay poder y hay unción. 3, reconocemos que todo proviene de Dios. Las cosas buenas vienen de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Dígame, hermano, si los viernes no terminamos cansados todos. Sí, pero eso, cuando yo sé algo que yo he aprendido y le decía, hoy he aprendido algo, Señor Jesús. ¿Cómo sé que tú estás conmigo? Que tú me fortaleces en mis debilidades. ¿Que quiero ya dormirme? Sí, me levanto muy temprano. Pero digo, Señor, sé que hay una guerra. Y los generales, cuando hay una guerra, no duermen, sino que están al frente. Y nosotros somos los generales de este tiempo, hermanos. Jesús decía, velad. Y yo sé lo que tu mente te va a decir y tu carne, pero es que yo oro desde mi casa. Esa es tu carne. Tu espíritu te hace vivir la obediencia. Es cuando sabemos que somos nacidos del Espíritu. Hermano, pastora, es que usted no sabe lo que yo vivo. Jesús lo sabe muy bien. Y nosotros bajo esa experiencia hemos aprendido. Hemos aprendido. El crecimiento espiritual se basa en un conocimiento ¿de qué? De experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Pablo decía, sé vivir en lo poco, sé vivir en lo mucho. Sabemos cuando algo te duele. Cuando yo pasaba los dolores de los huesos, que hoy le digo al Señor, no, yo le verás que yo le digo a Dios, gracias. Todos los días que me levanto y me muevo le digo, gracias Señor, porque hoy no se me atrabancaron los huesos, porque eso hace que se te atoren, así cuando te quieres estirar no lo puedes hacer tan fácilmente, tienes que como que calentar los músculos, y eso para mí era tardado, y ahora puedo brincar, saltar, y le decía, gracias Señor, te alabo y te glorifico, y eso ha sido alabanza. Y yo le decía, gracias Señor. ¿Bajo qué experiencias? Tú debes de tener tu experiencia. ¿Cuál ha sido tu experiencia, mi hermano? Que Dios te ha proveído, se seguirá haciendo. Que te ha sanado, Él lo va a hacer. Tú no te puedes quedar enano, tú no te puedes quedar con esa fe, tú no te puedes quedar tan solo con una experiencia. Tienes que vivir más experiencias. Siguiente. Un crecimiento espiritual se basa en una actitud ¿de qué? De humildad. Quiero que vayas conmigo al libro de Colosenses 3, 12, 13. ¿Qué vemos ahí? Bueno, es una imagen. ¿Qué vemos ahí? Una representación. Jesús dijo, yo vengo a servir y no ser servido. Jesús lavó los pies de los discípulos. ¿Cuántos de ustedes? Ay no, como yo ya serví, yo ya no. ¿En dónde dice que hay un parámetro de servicio? ¿En dónde dice? La mayoría tiene una mentalidad de, yo ya serví, ahora que lo hagan otros. Jesús dijo, yo vengo a servir, y el que no quiera servir, pues no sirve, así de práctico. Vamos, ¿qué dice Colosenses? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Cuántos de ustedes se enojan cuando las cosas, por ejemplo en la vigilia,
Siempre se hace un relajo porque ¿a quién le toca orar? ¿A quién le toca ir? Ay, me tocaba a mí y ya no pasé yo porque él ya oró mi petición y terminamos enojados. Pero los de aquí no. Eso fue antes. Ya aprendieron. Terminamos contentos. ¿Cómo estuvo bien? ¿Qué faltó? Más organización. Digo, pues organícense, hermanos. Ustedes se pierden. Vestidos pues escogidos, hermano. De verdad, mira, tú tienes que hacer esto. Creerle a Dios o creerle a Dios. No hay otra. Así te estés muriendo, pues yo le digo muchas veces a mi esposo, así vamos a morir, pues muramos en la raya, en el campo de batalla. Correr tanto para no morir en la victoria de Jesús, ¿no sería algo ilógico? Sigamos. Pero ten madurez. Jesús lo que quiere ver en ti es altura, anchura y longitud de su presencia. ¿Que estás cansado? Revístete de su unción y dile, dame la fuerza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siguiente. El crecimiento espiritual viene con un efecto de una ¿qué? ¿Qué ve en esa imagen? Hay una transformación de sucio a limpio, hermano. Cuando vemos el crecimiento de un creyente hay ¿qué? Transformaciones. Ponte de pie, voltea a ver al que está atrás y tan solo dile un adjetivo de cómo eras antes. ¿Cómo eras? Un adjetivo. ¿Cómo eras? Incrédulo. Y ya no es. ¿Ya no? ¿Hubo una transformación? Sí, hermano, pero no te quedes con esa transformación. Tenemos que ir transformándonos, renovándonos, dice su palabra, renovándonos hasta que el día sea ¿qué? Perfecto. Ya dice Romanos 12:1, por favor, lo pueden leer, tomen su lugar. No os conforméis a este siglo, sino transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De verdad, hermano, mira, no lo podemos ver, pero Juan decía, si yo te contara las cosas que he visto, no me creerías. Hermano, hay moradas para ti. ¿Cuántos no tienen casa? Ya hay una casa. Si tú estás trabajando, hay una casa allá arriba. Pero no la dejes a medias, porque la puede habitar otro. Sí. ¿Qué te quiere enseñar el Señor? Que ya lograste algo, no te conformes con eso, tienes que ir por más. Debemos de tener transformaciones, sí. Tenemos que caminar en esa transformación. Ahora, cada vez que termina una prédica, cada vez que pasa un domingo, tu conducta, tu fe, tu pensamiento tiene que ser renovado sí o sí. Tiene que ser transformado sí o sí. No hay vuelta atrás. Una vez encarrerados decía la palabra de Dios, no des vuelta atrás, hermano. ¿Tú crees que realmente vas a vivir en la eternidad con Jesús? Pues quién sabe, algunos me han dicho, quién sabe, pastora, lo que pasa es que, pues la verdad es que batallo con entrégaselas a Cristo. Ya no batalles más, sé realmente renovado y transformado. Vamos a leerlo, Romanos 12:1-2, ¿qué dice? Hasta ahí. Cuerpo, si eres perezoso, entrégaselo a Cristo. Si eres grosero, entrégaselo a Cristo.
Si tienes problemas de adicciones, entrégaselo ¿a quién? A Cristo. Si tienes deseos inmorales, entrégaselo ¿a quién? A Cristo. Porque dice que venimos a ser delante de Él como un sacrificio vivo. Ahora, versículo 2. No os conformes, o sea, te está diciendo, no te conformes con una célula que tienes, no te conformes con los 5 minutos que oras, no te conformes, dígale, en el nombre de Jesús, yo renuncio al espíritu de conformismo, en el nombre de Jesús, amén. Siguiente, ¿tenemos una última? Sí, el crecimiento espiritual es una actitud de ¿qué? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Con Jesús a la vida eterna. ¿Qué ves en la primera imagen? ¿Cómo? Con maletas. ¿Qué te dice el Señor? Para que haya un avance tienes que dejar lo pasado. ¿Cuánta gente en algún momento sirvió y dejó de servir? Es que me lastimaron, es que me hirieron, es que me... O sea, sí, ya, pero ya pasó. Dice el Señor, tienes que perdonar para poder avanzar. A ver, tú corre con un montón de maletas, ¿puedes? No, yo a veces hasta con mi bolsa me ando enredando, ¿no? ¿Qué tienes que dejar? El pasado y seguir, ¿qué? A la meta. Vamos a leer lo que dice Filipenses 3. ¿Cuánta gente está lastimada en el infierno y no está en el cielo? ¿Qué dice? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que de atrás y extendiéndome a lo que adelante. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo decía, yo no pretendo haberlo alcanzado todo, así es que dejo todo atrás. Imagínense a Pablo guardando amargura, dolor por todo lo que a él hicieron. ¿Alguna vez te azotaron como a Pablo? Yo les decía hace rato a algunos, lo que vivimos nosotros no es nada lo que vivió Jesús. ¿Qué es lo que más te dicen? ¿Que hablaron mal de ti? ¿Y qué? ¿Qué importa eso? Sigue a la meta. ¿Qué ves en esta imagen? Te soy honesta. A mí, sin importar dejar a muchos, yo seguiría. Yo seguiría. Que hablan, que es que ya hace trampa. ¿Tú cómo sabes? Yo sigo. Sabremos si nos haremos trampa o nos hacemos. El tiempo lo dirá. Algo que me queda claro es que debemos de ¿qué? Seguir. Siguiente. ¿Estamos entendiendo? Ahora estamos entendiendo cómo sé que ya tengo un nivel de espiritualidad. Cuando yo tengo un crecimiento, número uno, soy hijo de Dios, tengo autoridad, tengo una actitud, tengo una meta, tengo que seguir creciendo y promuevo una actitud de ¿qué? De nada te sirve saber muchas cosas si no lo pones en práctica. De nada serviría esta botella si no me sirve para dar agua. ¿Cierto? Cuando la vacíe, ¿dónde se va a ir? Hay lo mismo que te va a pasar. La Biblia dice que vendrá, que estará el trigo y la cizaña juntos. El Señor viene, la separa. La cizaña, ¿dónde la va a mandar? Al fuego. Y al trigo será guardado. Hermano, ¿qué eres tú? ¿Cizaña o trigo? Estamos sirviendo a los demás como el Señor Jesús espera que lo hagamos. ¿Qué ves en esas imágenes? Algunos me dicen, ¿por qué yo les tengo que enseñar algo que yo aprendí por mí mismo? ¿Sabes? Por ti mismo no caminas. Si Jesús quisiera, Él te apagaría la vela hoy. Todo lo que tú has aprendido es por capacidad que Dios te ha dado, por un don, por algo. Yo le digo a mi esposo, le digo, ¿sabes?
Todos mis compañeros psicólogos cobran de 450 a 600 pesos. Todos. Digo, y yo a muchos les doy asesorías gratis, los asesoro, los escucho, les hago acompañamiento, cobro económico, porque quiero ayudarles, porque quiero que dejar algo en la humanidad. Si todos dejáramos algo a la humanidad, ¿no sería un país diferente, un mundo diferente? ¿Sí o no? Todos debemos dejar algo, todos debemos dejar algo a la humanidad. Siguiente. Ve conmigo, quiero que leas Mateo 20, 27, 28, ¿qué dice? A ver, otra vez léalo más despacio. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús hacía milagros, sanaba flujos de sangre, resucitaba muertos, levantaba paralíticos. ¿Cuántos de ustedes hacen esas cosas? Ahí sí puedes creerte, y ni aún ahí, porque es el poder de Dios. El día que hagas eso, entonces sí créete de algo. Pero mientras, todos hacemos lo mismo. No pasas de lavar trastes, de lavar tus pisos, tu ropa y nada más. ¿Cierto? Es esa la actitud que a veces tienes. Indiferencia. Indiferencia. Yo le digo al Señor, ¿cómo sabemos que vamos creciendo? Tú nunca le has preguntado y le has dicho, Señor, ¿cómo sabemos que vamos bien? ¿Cómo sé que voy bien? Pues que vas haciendo cosas diferentes, que vas teniendo un crecimiento. Aún en nosotros hay un crecimiento, aunque seamos adultos, sigue habiendo un crecimiento, y es un crecimiento de conocimiento, la experiencia. ¿Cierto? Yo no pienso como pensaba cuando tenía 12 años. Cuando yo tenía 12 años, yo pensaba como mi hija, ay, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Cuando tuve 18 años, yo me decía, ¿para qué voy a trabajar si me voy a morir? ¿Nunca han pensado eso? Había pensamientos de edad, pero hoy no pienso en morirme, hoy pienso en vivir y dejar legados en la tierra. Amén. Ponte de pie. Si está durmiendo es porque el diablo no quiere que tú oigas. Oh no, pastor, es que... Familias danzando y cantando. Ahora veo ropas brillantes cubriendo cenizas en vez de